Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Hola, soy Felipe Izquierdo. Habíamos tenido varios capítulos anteriores acerca de la historia de Chile. Es un tema que hemos tomado como una elección. Podría hablarse de otras historias. Eh, lo siguiente, es muy difícil eh, adentrarse en la historia porque hay distintos relatos. Uno puede tener un relato más general, que es lo que generalmente se hace, y hay otro que uno va bajando hacia los puntos más detallísticos y ahí se puede enredar uno en miles y miles de horas. Ahora, lo más rico de la historia está en la pequeña historia, que son esos relatos pequeños. Entonces, ¿cómo lo hago? Yo digo, ¿cómo lo hago? Bueno, eh, tenemos que hacer como en el Google, que uno va bajando ciertas, el espacio es lo mismo que el tiempo. Entonces uno va bajando y de repente llega al Street View, donde uno ve la calle. Pero es importante ver la calle de la ciudad, o ver el puerto, ver las fotos, ver lo que se ha tomado con este móvil que anda por distintas partes en el planeta. Entonces uno ve el Street View. De la misma manera en la historia, que es el tiempo, uno tiene que bajar, descender hacia lo más detallístico, porque ahí está la sabrosura de los acontecimientos. Porque de lo contrario nos vamos a ir hacia las generalidades, y otra sabrosura que hay es que es la reflexión sobre los acontecimientos. Habíamos hablado en los capítulos anteriores sobre el descubrimiento de Chile a través de Magallanes, la expedición de Magallanes, cómo se dividió el planeta en dos entre los españoles y los portugueses, y cómo esto fue obra de una velocidad impresionante, porque en menos de lo que dura una vida, es decir, estamos hablando de 1492 que se descubrió América, hasta 1540, 1550, o sea, en 60 años se conquistó casi todo el continente. Entonces eso es un hecho de una velocidad tremenda que no puede sino explicarse a través de lo que fue los adelantados. Los adelantados eran empresas privadas, eran emprendimientos. Iban por riqueza, iban por hacerse millonarios. Y claro, cuando llegaron a México, conquistaron México, y México, que fue una conquista muy enredada, muy difícil de contar, porque eso no es materia nuestra, pero ahí los lugartenientes, los que iban con Cortés, tenían más riqueza que cualquier noble de España, que tuviera haciendas inmensas en España. Los tipos tenían más riqueza. Entonces buscaron un imperio bis, otro, y fueron hacia el sur. Le dijeron los indios que había hacia el sur y se fueron a Guatemala. Y Guatemala era otro imperio, el imperio de los mayas, que lo conquistó Alvarado. Entonces, después cuando vino la conquista de Perú, que fue tremenda, porque fue una cosa que con tan pocos recursos lograron una cantidad gigantesca de riquezas. Fue mucho más rentable que la conquista mexicana. Entonces, los conquistadores también buscaron un imperio bis, otro más, y es hacia el sur, y los indios decían no, hacia Chile. Entonces fue Almagro a Chile y fue un desastre, como hemos contado, y después llegó el famoso Pedro de Valdivia. 4 meses después el Pedro Sancho de la Hoz asumió Valdivia y fundó Santiago y bla, 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 bla. Historia que más o menos todos conocen por el tema del colegio. Pero vamos a ir adentrándonos en el detalle. Entonces, el detalle es que, acuérdense que Pedro Valdivia murió, obviamente, en el sitio, o sea, perdón, en el sitio, no, en el Pedro de Valdivia, en la batalla de Tucapel, que narré con detalle, y después asumió Francisco de Villagrán. Francisco de Villagrán liquidó a Lautaro. Y eso fue un logro épico tremendo, porque Lautaro era un indio lo más astuto que ha habido como estratega de los indios. Ahora,
Después de Francisco Villagrán vino el famoso García Hurtado de Mendoza. García Hurtado de Mendoza era un joven de 22, 23 años, de muy buen físico, muy aguerrido, muy ágil, y como era joven, no sabía cierta sabiduría de los viejos. Entonces él era un tipo muy arrogante, trataba muy mal a su gente, a los subordinados, y tenía una fe muy grande. Entonces iba con una especie como de procesión de curas que iban con unos estandartes del Vaticano y de la realeza. Y él avanzó, llegó a Santiago, lo recibieron con gran pompa, y él mismo le gustaba la pompa, este joven, y llegó con un refuerzo increíble para la época, que eran 500 hombres. Acuérdense que Valdivia llegó con 200 y se hicieron nada, y al final estos 500 fue un ejército fuerte. Y García Hurtado de Mendoza se apresuró, quería ir al combate y se fue en el invierno en unas embarcaciones que tuvieron problemas, tempestades, y llegaron a la isla de Quiriquina, se quedó en la Quiriquina esperando que pasara el invierno, cruzó al continente y ahí volvió a lo que era Concepción, que estaba arruinado, estaba quemado, estaba despoblado después de la ofensiva de Lautaro unos 4 años antes. Entonces repobló Concepción y se cruzó el Biobío y empezó a tener una tras otra batalla. Tuvo 7 batallas extraordinarias donde quedó bien impresionado con la fuerza, el tesón y la porfía del mapuche, porque atacaban, morían, no moría ningún español. Y finalmente, ya cuando se quebraba el espíritu del mapuche, salía arrancando el mapuche y iban por detrás los españoles y los hacían pebre. Y ahí agarraban al Galvarino, etcétera, y distintos caciques. Y él entonces pobló Cañete, volvió donde Imperial, que Imperial se guardó todo ese tiempo. Acuérdense que con la insurrección de Lautaro quedó Imperial y quedó Valdivia y quedó Santiago. Concepción y todo lo otro todo fue destruido. Entonces quedó la Imperial, que está como un poco más al norte de Temuco, hacia la costa, en el río Imperial, y había quedado Valdivia. Los dos con constante pelea, todo el tiempo con guerra, todos esos años. Entonces eran ciudades que no habían podido ser auxiliadas y que se habían mantenido solas en todo ese rigor de todos esos años. Y Santiago se defendió con los Villagrán, con don Francisco Villagrán, y la Imperial con don Pedro Villagrán, que era el hermano, y que hacía correrías por todos lados para tenerlos sometidos a los indios rebeldes. Y llegó entonces García Hurtado de Mendoza a Imperial con todo su refuerzo. Él vivía con todo el ejército, nunca cometió la idiotez como hizo la imprudencia, no idiotez, la imprudencia que hizo Valdivia de dividir las fuerzas, porque creía que la cosa era fácil. Ahora sabía que no era así. Entonces García Hurtado de Mendoza fue con todo su séquito y con toda su pompa y con todos sus soldados, habiendo ganado todas las batallas, llegó al Imperial y de ahí a Valdivia y dijo: aquí está listo esta cuestión, ya están pacificados. Por lo tanto, vamos a hacer una exploración hacia el sur. Llegó a Valdivia, también los valdivianos estaban habían pasado muchas penurias durante todos esos años, y desde Valdivia el gobernador dijo: vamos para allá, y sumó más gente y se sumaron 200 aventureros que querían ir a conquistar más al sur. Estaba la idea de la ciudad de los Césares, que era un mito que se buscó la ciudad de los Césares más o menos 100 años. Esta fue la primera expedición, pero después hubo muchas más expediciones. La ciudad de los Césares era una convicción de que existía, no era una fantasía. A lo mejor existe, no sabemos. Entonces, llegó y con esta tropa de aventureros se internaron, aconsejados por los indios, que los aconsejaron de una manera tendenciosa, porque los llevaron por el camino más duro. Entonces los indios le dijeron: vamos por aquí, y los llevaron por el lado de la cordillera, donde está lleno de quebradas, escarpadas, a cada rato arroyos, ríos, manantiales, pantanos,
pantanos fangosos. Entonces Ercilla cuenta en su poema, La Araucana, porque iba Alonso de Ercilla, el que escribió La Araucana. Entonces ella contaba, decía, aquí vamos los jinetes sucios de sudor, de sangre y de lodo. Y la ropa se iba rompiendo con cuando uno va pasando por la espesura del bosque, que era una selva. No sé si ustedes han andado, pero eso es una cosa, como decía Pablo Neruda, el que no conoce el bosque de Chile no conoce el mundo. Es muy lindo lo que dice Neruda, porque es cierto, o sea, es un bosque extraordinario, pero de una espesura para poder penetrar. Entonces con unas laderas llenas de coligües, rocas, cascadas, estos, ¿cómo se llaman? Estos que van dando vuelta en los troncos y van cayendo los líquenes. O sea, absolutamente exuberante la vegetación. En esa época, más que ahora. Se puede ver eso en el parque Puyehue, en distintos parques que hay. Pero no tiene, porque uno va por un camino que está hecho en los parques. Entonces, flor, uno va mirando todos los árboles, pero ahí tú tienes que ir. Tienes que remontar un tronco gigante que está muerto, tienes que pasar por encima, etc. Entonces fue una expedición de un sufrimiento, porque se fue este bruto, este joven empeñoso, orgulloso, altanero, pero sumamente voluntarioso, que era García Hurtado de Mendoza. Se fue con ellos en una expedición que era, de repente, los indios que los guiaron salieron arrancando en un momento, se escaparon. Y los dejaron en un lugar donde retroceder era tan difícil como avanzar. Y estaban en ese lugar que llovía, porque se fue en invierno este gallo. Es un tipo loco, se fue en invierno. Llovía, seguía lloviendo, oscuro, llovía, esperando la primavera, pero siguieron avanzando. A paso tortuga entre medio de la selva, sufriendo lo indecible estos 200 con algunos indios auxiliares, hasta que de repente llegaron. ¿A dónde? Al Golfo de Reloncaví, donde está ahora Puerto Montt. Llegaron al mismo lugar donde está Puerto Montt y divisaron este golfo inmenso que relata Ercilla, que va desde todo el ancho de Chile, es el golfo prácticamente, porque tú ves la cordillera y ves el otro lado. Fueron recorriendo y llegaron los indios a todo esto en forma amistosa, y eso lo cuenta Alonso de Ercilla, que los indios eran como los santos, como que no habían sido tocados por la avaricia que traían los europeos. Entonces Ercilla, el poeta, tendía a idealizar a los indios como que eran el primitivo, el salvaje puro, bueno, y al mismo tiempo el heroico, el noble, el guerrero, qué sé yo. Entonces, todo esto, estas idealizaciones calzaban con la poesía, porque tenía que exaltar estas cosas. Obviamente que son exageraciones. De todas maneras, los indios de esa zona eran mucho más tranquilos, y así lo demostró la historia. Los chilotes tuvieron un enfrentamiento con los españoles y se acabó. Después, sin problema, eran mucho más pacíficos. Y como la zona es una zona de marisco, bueno, llegaron estos gallos hambriados y justo empezó, estaba la murtilla, hay una serie de alimentos de fruta, y se fueron a todo lo que es la mariscada. Llegaron los indios y le llevaron regalos. Llegaron con maíz, con papa, etc. Llegaron en canoas al mismo valle donde está ahora Puerto Montt, y ahí Collipulli, ¿cómo se llama? No, se me olvida el nombre. Bueno, Melipulli. Y ahí entonces le convidan una canoa grande que tenían ellos, que eran 2 canoas como los polinésicos. Y en esa canoa grande, con una vela, le convidaron los indios a esa canoa y empezaron ellos a recorrer todo lo que era la costa hacia el occidente, lo que es Calbuco, la isla de Calbuco, y llegaron a la isla grande de Chiloé. Entonces, se les abrió el mundo, pero ellos querían llegar al estrecho de Magallanes. Imagínense ustedes, véanlo en el mapa, todo lo que les quedaba, toda la cantidad de islas. Y
les tocó en el momento en que tuvieron que, descansaron con los indios, pero en el momento en que tuvieron que decidir volver, estaban así, dice, de nuevo, tener que regresar por el mismo camino. Pidieron consejo a los indios le dijeron, tenemos nosotros un camino mucho mejor, ustedes fueron engañados por los indios del norte, que eran los cuncos, fueron engañados por los cuncos, nosotros somos los poyas, nosotros tenemos otra ética, así que nosotros vamos a hallar por otro camino. Y confiaron, no queda otra que confiar en los nuevos indios, y le dieron el, el itinerario correcto, que era por el Valle Central. ¿Por dónde va ahora? La autopista, la Ruta 5, la Panamericana. La misma, exactamente lo mismo. Se va uno por ahí, entre medio de bosques inmensos, pero ya en un plano. Pasaron el río donde es el que se desagua del lago Yanquihue, desagua en un río que va a dar a la costa y que tiene el nombre de la localidad, se me olvida en este momento cómo se llama, ya se me va a acordar. Y de ahí llegaron al río Rahue, que es el río que está al sur de Puerto Montt, pero pasa por Puerto Montt. Perdón, por Osorno. Entonces ellos llegaron, cruzaron el primer río, llegaron a este otro río, pero es un camino de 100 kilómetros. Y llegaron ahí entonces a Rahue y se dieron cuenta que la zona era fantástica. Ercilla cuenta que calculaba él como 80.000 indios que vivían ahí. Entonces, el lugar era, hasta el día de hoy es fantástico, siempre ha sido fantástico toda la zona de Osorno, en términos de, es el mejor sitio de Chile y uno de los mejores sitios del mundo para tener ganado, cultivos de todo tipo. Es una cuestión de una fertilidad tremenda. Entonces, como es plano y tiene algunos ríos que no son tan tremendos, no están muy aislados, después está más al norte el río Bueno. Entonces, ahí el gobernador dijo, bueno, fundemos aquí una ciudad. Quería fundar la ciudad, iba con estos 200 tremendos gallos y fundó una ciudad de 80 vecinos, con su iglesia, ponían un tronco que era en la plaza para ejecutar justicia, que podía hacer cortar cabeza, ahorcar, mil cuestiones. Era una época de un autoritarismo tremendo. Y llegó a Valdivia, dejó funcionando esta ciudad, esta nueva ciudad, llegó a Valdivia y después pasó Imperial el otro invierno. Y ahí en un momento determinado iban a hacer esto, eran como caballeros medievales, entonces llegó la noticia de que había cambiado el rey. O sea, el rey, Carlos V, era un tipo tremendo, porque imagínense el poder. Yo creo que no había otro ser humano con más poder que Carlos V, que tenía casi toda Europa y tenía casi todo el mundo. Entonces Carlos V en un momento determinado dijo, yo me retiro, me voy a un monasterio. Se fue a un monasterio y terminó sus días en un monasterio benedictino, orando y cantando. Entonces le entregó el trono anticipadamente a su hijo Felipe, que se llamó Felipe II, que fue también un tremendo rey, inmenso. Ahora, los tipos tenían tanto poder, pero tuvieron tanta cantidad de problemas. Y como estaba todo tan centralizado, tan autoritario, resolvían una millonada de problemas y eran tipos de una austeridad. Cuando yo estuve, me acuerdo, en el Escorial, uno ve Felipe II en una pieza pequeña, era una zeta. Y se dedicaba todo el rato a administrar. Ningún detalle se le iba de todo el inmenso imperio. Le llegaban los detalles de Chile, le llegaban los detalles de México, le llegaban los detalles de Filipinas. Una cosa de loco. Y de Alemania, y de Italia, de Sicilia, y de la guerra de Flandes. Que la guerra de Flandes es lo que es ahora Holanda. O sea, los holandeses eran un sector de Europa que fue aplastado y dominado por los españoles hasta que ellos reventaron y lograron echar a los españoles después de una guerra muy prolongada. Y el Flandes indiano, que era Chile, se le llamaban el Flandes indiano. Entonces, como llegó esta noticia, se hizo la fiesta, estaba en la Imperial, él mandó a construir un palacio, comillas, porque el palacio era de paja, de techo de paja, con adobe, pero él mantenía su boato, su corte que tenía García Hurtado de Mendoza. Y entonces iban a hacer una justa como caballeros
encontrándose con las lanzas, como son las típicas encuentros de caballeros medievales. Y tenían también esas armaduras que tapaban la cara y tenían ese tipo de implementaciones para hacerlo. Eran pocos, 2 o 3 armaduras, pero se las prestaban y vamos peleando. Y en una de esas se cruza un tipo por entre medio y llega el poeta Ercilla y se va y empiezan a pelear por una cuestión insignificante. O sea, estos gallos eran todas las historias, ya sea los que iban en los barcos, los que iban conquistando. El temperamento del español era un temperamento orgulloso, muy, muy guerrero, a pesar de que al mismo tiempo eran tremendamente, fanáticamente católicos, de un fanatismo católico extremado. Súper. Entonces lo que ellos creían en un Dios que no tenía, en Jesús no tenía nada que ver con lo que ellos practicaban, porque ellos era una mezcla, esa mezcla como de que fuera un Jesús Odín, como un Dios germánico, porque la cuestión, bueno, y llega el gobernador y dice, ustedes 2 presos. Los tomaron presos porque no les permitieron batirse a duelo, por un detalle de que un tipo se interpuso entre medio, ya, y los puso en prisión. Y pasaron los días y todas las mujeres alegándole a García Hurtado Mendoza, por favor, perdona a estos 2 gallos, qué sé yo. Y él era muy duro, al final se vio blando y les perdonó la vida. Y ahí Ercilla tuvo que irse de Chile, tuvo un castigo, tuvo que irse de Chile, pero alcanzó a contar todas esas cosas y algunas otras más en su poema. Y fue bueno que le hayan perdonado la vida para poder escribir todo eso. Ahora, ¿qué pasó? Estaban en la Imperial todos tranquilos, cero problema. Valdivia se había calmado y estaba en la nueva ciudad que era Osorno y se había repoblado Concepción, pero en la nueva ciudad que había poblado, en el camino entre Concepción y la Imperial, habían fundado Cañete. Y Cañete estaba en el sector donde había muerto Valdivia, que estaba la tribu más pesada, la tribu ahí cerca de Cañete era la tribu más indómita. Entonces trataron de reducir a la tribu con una idea de uno de los indios auxiliares. Uno de los indios auxiliares iba constantemente a buscar forraje para los animales, etc. Iba hacia el campo y se encontraba con los indios de guerra y les dijo, yo sé cómo ustedes pueden ganar a los españoles aquí en el fuerte de Cañete. Lo que tienen que hacer ustedes es llegar a mediodía, porque a mediodía ellos tienen guardia toda la noche, pero a mediodía están durmiendo, están rajas y se distraen. Y los indios no creían mucho, pero al final, como tenía muy buena labia, entonces le dijeron, pero vamos a comprobarlo. Y fueron, y a todo esto este indio le dijo al español, quiero hacer esto, para que los indios sean liquidados. Era un araucano, el Andercito. Era un araucano que traicionaba a su gente. Entonces, Alonso, ¿cómo se llama? Alonso se me olvida el nombre. Reynoso. Alonso de Reynoso. Alonso de Reynoso era el que mandaba ahí en Cañete. Entonces dijo, vamos, sigamos con el plan. Entonces este Andercito fue con algunos indios a la hora de mediodía y estos estaban ahí escondidos. Y los indios dijeron que al mediodía estaba después, todos durmiendo. Entonces ahí se organizó y llegaron miles de indios, como 8.000, llegaron corriendo, pero en silencio, para no perturbar. Y los españoles estaban sobre aviso ya, era una trampa, una emboscada, estaban dentro del fuerte, con todos los arcabuces listos para disparar en el momento, la caballería atrás, replegada para salirlos en persecución. Entran los indios, cañones, arcabuces. Los arcabuzazos, los balas de arcabuz atravesaban un cuerpo, otro y otro y otro. 3, 4 cuerpos. Las masas compactas de indios muertos. Hizo una carnicería espantosa. Y ahí se pararon, pero no se retiraban. Vieron la sorpresa, pero no se retiraban. Y volvían a la carga. Entonces, bueno, se produjo la pelea con lo que más fuerza que tenían los españoles era las armas blancas. Porque los arcabuces los podían usar un rato, pero después el arcabuz lo deja ahí, pesca la espada y vamos mierda, porque con la espada se podía. Entonces, finalmente
terminaron en replegada, retirándose y huyendo los indios porque la situación era de una carnicería espantosa. Todo lleno de sangre, espantoso, los cuerpos mutilados. Y ahí la caballería española persiguiéndolos. Ya, con ese desastre dijeron, aquí se calmaron los gallos. Aquí se calmaron. No hay más. Aquí se acabó esto. Pero siguió. Y seguía. Unos españoles que iban a buscar alguna cosa por el campo, estaban siempre atacando. Entonces, viene lo que es la captura de Caupolicán. Alonso de Reynoso tenía indios que eran informantes. Entonces los indios informantes le dijeron, sabemos dónde está Caupolicán, que era el líder de toda esa comarca, o sea, de todo lo que es de la cordillera Nahuelbuta al mar, todo lo que es la provincia de Arauco, el jefe de esa provincia era Caupolicán. Entonces fueron una expedición guiada por estos indios que eran indios traidores, que querían ganarse ciertos favores de los españoles, y llegaron a un lugar que Caupolicán se sentía lo más cómodo, tranquilo, aquí no pasa nada, estaba nomás tranquilo, porque era en el fondo de una quebrada donde para llegar era muy difícil, es casi escondido, porque eso pasa en esa zona, hay unos lugares que están como escondidos. Entonces estaban ahí festejando, estaban felices, tomando, tenían hartos víveres, y cuando los españoles ven que está ahí la fogata, ordena desmontar a todos los caballeros que ven ahí, todos los guerreros españoles, se van caminando con algunos indios auxiliares, rodean el campamento y atacan con una ferocidad. En el momento que tenían todo rodeado, atacan con una determinación y una ferocidad tan rápida que no se pudieron recuperar casi, y Caupolicán en un momento empieza a abatirse fuertemente, pero le llega un cuchillazo en la axila, empieza a sangrar y finalmente es tomado prisionero porque no podía ejercitar más, su cuerpo estaba agotado de pelear tanto. Lo toman prisionero y en eso vienen, las indias habían arrancado hacia el bosque y vuelve la famosa Fresia, lo ve y va con su hijo y le tira al hijo al suelo y dice, no quiero tener un hijo de un maricón, aunque se había rendido. Bueno, esa es famosa esa historia. Y ahí llevan a Caupolicán y todos saben lo que le pasó, que fue un suplicio tremendo con más de 1000 espectadores, porque lo hicieron a las afueras de la ciudad de Cañete, con todos los pobladores de la ciudad, los indios amigos y otros indios más, para que vean qué es lo que estaba pasando, para que se pacificara definitivamente ese lugar y se pacificara para siempre todo ese lugar. El empalamiento es un palo de un árbol duro y él tiene que sentarse y no dio ningún grito, nada. Se mantuvo impertérrito en el momento en que iba penetrando por todos los intestinos hasta llegar al corazón y ahí finalmente muere. Esto fue una cosa tan bárbara, pero se suponía que iba a causar la pacificación. Y llegó García Hurtado de Mendoza a Cañete y hasta ahí quedamos, porque ya se nos va el tiempo. El próximo capítulo vamos a ver cómo sigue esta guerra, qué va pasando, porque es lo que nos toca ver. Hay muchas más cosas. Después podemos ver los piratas, etc. Entonces, hasta la próxima. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.